¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo es para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores, mas el herido fue por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga por nosotros curados. Cada cual se apartó de su camino, todos nosotros lo despreciamos, mas Jehová cargó en él por nosotros todos los pecados. Aleluya. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay padecer en él, ni hermosura más sin atractivo es para que le despreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada cual se apartó de su camino, todos nosotros le despreciamos, mas Jehová cargó en él por nosotros todos los pecados. Bendito sea, Señor. Bendito sea Dios. Gracias por el Cordero. Vive Jesús, aleluya.
Gloria a su nombre. Bueno es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Santo Dios. Dios, aleluya. Vamos a seguir alabando en gozo, en Gloria al victoria. Señor. Te alabamos, Padre. Señor. Aleluya. Vive Dios. Contento contigo, mi Dios. Todo aquel que no ha conocido a Dios ahora tiene la oportunidad para poder llegar a los pies de Cristo. Señor. Vive Dios. Gloria a Dios. Bendito sea. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a palmear con gozo. Sí, Señor. Amigo, ven a Cristo, que a tu luz te llama. Amigo, ven a Cristo, que a tu luz te llama. Y esa puede ser la última llamada. Y esa puede ser la última llamada. Y qué lindo se ve el pueblo de Dios. Qué lindo se ve el pueblo de Dios. Pero busca la bendición de Dios, pero busca la bendición de Dios, pero busca la bendición de Dios y Él te la dará. Pero busca la bendición de Dios, pero busca la bendición de Dios, pero busca la bendición de Dios y Él te la dará. Y amigo, ven a Cristo, que a tu luz te llama. Y amigo, ven a Cristo, que a tu luz te llama. Y esa puede ser la última llamada. Y esa puede ser la última llamada. Y qué lindo se ve el pueblo de Dios. Qué lindo se ve el pueblo de Dios. Pero busca la bendición de Dios, pero busca la bendición de Dios, pero busca la bendición de Dios y Él te la dará. Pero busca la bendición de Dios, pero busca la bendición de Dios, pero busca la bendición de Dios y Él te la dará. Y así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Y así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Y así se alaba a Dios. Y solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es mala, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Y solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es mala, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Gloria al Señor. Hay gozo, aleluya. Gloria al Señor, mi Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para tener nuestras ofrendas, ¿verdad? Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, según Dios haya dispuesto y haya puesto en su corazón. Vamos a dar a Dios. Recuerde que Dios ama al dador alegre, así que sonría mientras esté dando, ¿verdad? Porque Dios ama al dador alegre. Padre, te damos gracias por la bendición, Señor, de estar en tu casa y por la bendición de poder cumplir con tu palabra que dice que es mejor dar que recibir. En esta hora, oh Señor, toma tú el control de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, de aquello, Señor, que vamos a dar para tu obra. Y, oh mi Dios, prospéralo y permite que seamos sabios como iglesia, Señor, en el lugar donde lo pongamos, en la manera en que lo utilicemos, siempre pensando cuál es nuestra comisión. Usar los recursos que tú nos das para alcanzar a los perdidos, aquellos que están, Señor, sin Cristo, aquellos que están sin salvación, Señor. Ahora perdona nuestras faltas y pecados en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Esta es la ofrenda que te doy, Señor. Esta es la ofrenda que te doy, Señor. Esta ofrenda te la doy, esta ofrenda te la doy, porque sale de mi corazón. Esta ofrenda yo te doy, esta ofrenda te la doy, porque sale de mi corazón. Esta es la ofrenda que te doy, Señor. Esta es la ofrenda que te doy, Señor. Esta ofrenda yo te doy, esta ofrenda te la doy, porque sale de mi corazón. Esta ofrenda yo te doy,
Bendito sea Dios. Te adoramos, Padre. Aleluya. Mi alma te adora. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Dios. Te adoramos, te adoramos. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Qué lindo es Jesús. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Yo no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escondido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en mí, tu sangre en mí fluyó. Yo no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos son hijos de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Aleluya. Estoy rodeado y por los brazos de mi Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados, aleluya, de ataduras, aleluya. Somos hijos y las hijas y cantaremos
Yo lo sé, que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo lo sé, que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo lo sé, que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo lo sé, que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Aleluya. ¿Cuántos sienten este amor? Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Somos tus hijos, Señor. Sana nuestra familia, sana nuestra tierra, Señor. Gloria a Dios. Seguimos con ese gozo, con el mismo gozo. Gloria a Dios. Levanta tus manos. Aleluya. Y quiero levantar aquí mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenes el lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenes el lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios.
Para que entonces lo más fuerte, aleluya, más fuerte, más fuerte. Gloria a Dios, aleluya, te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren volver a decirlo? No se me vayan, no se me vayan. Póngase de pie y vamos a darle a Él la honra, la gloria que Él reciba de nuestros corazones con estos tributos de honra y de gloria que son para Él. Recibe, recibe, tú Señor, recibe. Aleluya. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe. Gloria a Dios. Wow. Porque Él recibe, porque Él es digno. Él es digno. Para Él sea la gloria, sea la honra. Si algo bueno hay en nosotros, viene de Él. Él es todo lo bueno que tenemos. Lo bueno de decir esto es que con Él es suficiente, porque cuando tenemos a Dios tenemos todo lo que necesitamos. Gloria a Dios. Los hermanos dejan este altar encendido y mi garganta sin aliento. Me gozo en alabar al Señor. Yo decía que desayunamos, almorzamos y comimos. Y aunque en el mundo secular dice que uno debe de desayunar como rey, ¿verdad? Almorzar como, dice, como príncipe y comer como mendigo. En las cosas espirituales hoy podemos decir que desayunamos como reyes y reinas, ¿verdad? Almorzamos como reyes y reinas. Y aquí estamos nuevamente comiendo espiritualmente como reyes y como reinas, ¿verdad? De el Señor. Así que, gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Padre, nada bueno hay en mí. Y si algo bueno hay es porque tú lo has puesto. Por eso en esta hora, Señor, que lo que salga, Señor, que lo que diga, que lo que exponga, Señor, seas tú. Te lo suplico. Habla a tu pueblo, háblame a mí, Señor. Cállame, Señor, y úsame como instrumento para exhortación, para salvación, Señor, para sabiduría. Úsame, solo úsame, pero que no sea yo, Señor, sino que seas tú a través de mí, Señor, hablando a tus hijos en este lugar. En especial también a mí, Señor. Háblame una vez más, porque cuando tú hablas todo es diferente, Señor. Todo se ve de veras color de rosa cuando tú hablas, cuando tú nos hablas, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el texto bíblico, que más que un texto bíblico son varios textos bíblicos, pero están allí todos en el primer libro de Samuel. Son los textos bíblicos que vamos a usar en esta tarde. En el primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, después del libro de Ruth, ¿verdad? Allí encontramos el primer libro de Samuel, quien tiene dos libros en el Antiguo Testamento, antes del libro de Reyes, después del libro de Ruth. Primer libro de Samuel. ¿Quién era Samuel? Samuel era un todoterreno, ¿verdad? Yo le digo un todoterreno. Este hombre era juez, ¿verdad? Era profeta y también, pues, aunque no venía de la descendencia, o ciertamente en alguna manera sí, pero
también llegó a ser sacerdote, ¿verdad? Sacerdote, juez, profeta, un hombre todoterreno, un hombre espiritual con unas dotes tremendas de los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Este es uno de los hombres cumbrados, ¿verdad? Samuel. Samuel, que es hijo de ¿quién? ¿Cómo se llamaba su mamá? Ana. Recuerden ustedes, Samuel es el hijo de Ana, aquel hijo que Ana no podía tener y que Ana clamó a Dios y que aún Elí pensó que estaba borracha, pero ella estaba orando y Dios le concedió la bendición de tener un hijo, Samuel. ¿Dónde está Samuel de aquí de nosotros? Samuel. Are you remember I was talking about that? ¿Ah? Samuel. Samuel es ese hombre que se cría en la casa de Dios y que Dios llama y que Dios usa de manera especial. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel no tenía rey y Dios usa a Samuel para ungir al primer rey, no por voluntad de Dios, sino por cabeza dura, ¿verdad?, del pueblo. Recuerden que Dios concedía y actuaba y proveía al pueblo todas las cosas necesarias, pero el pueblo vio como que de moda, ¿verdad? Vio como que de moda que todos los demás pueblos alrededor tenían rey y dijeron, nosotros también queremos rey, ¿verdad? Qué malo que a veces queremos nosotros actuar como el resto del mundo. Cuidado, con Dios nos es suficiente, no necesitamos nada más. Pero el pueblo de Dios, Israel, no lo pierda de su mente, que Israel es pueblo de Dios. Es el pueblo que Dios escogió para darse a conocer al mundo. Es el pueblo que proviene de un hombre que llama a Dios, lo saca de su tierra y dice que bendecirá toda su simiente. Su nombre fue Abraham. Y Israel es ese pueblo y es el pueblo de Dios para siempre, como lo es la iglesia. Israel es pueblo de Dios, así que, iglesia, nosotros oramos por Israel y sufrimos y debemos de sufrir lo que Israel sufre. Cuidado, siempre estemos a favor de Israel, porque Israel es como nosotros, pueblo de Dios, por elección. Dios lo eligió y a nosotros nos eligió por la gracia en Jesucristo y nos hizo su pueblo. Samuel es quien elige rey. Samuel es quien va por mandato de Dios y escoge a Saúl. Saúl, que la Biblia nos dice que era de hombros para arriba, más alto y más hermoso que todos, un parecido casi idéntico al pastor, ¿verdad? Dice que era un hombre bien alto, no, más parecido creo que mi hermano Luisito, ¿verdad? Así más o menos, dice que un hombre, bueno, tenía cabellera. Yo creo que hay que tirárselo para arriba a Jope, yo creo, porque dice que tenía cabellera, así que estamos embarcados, Luisito, ni tú ni yo. Pero Samuel es el hombre que escoge, que va y determina que Saúl va a ser el rey. Y empieza a Samuel a actuar como juez. Cuando se necesitaba un consejo, era a Samuel a quien se buscaba, ¿verdad? Era a Samuel a quien se llamaba. En el mismo tiempo, la Biblia dice que había un sacerdote llamado Elí. Este hombre era el sacerdote y fue sacerdote por muchos años, vamos a verlo en el texto bíblico, pero tenía dos hijos que eran bien bastardos, ¿verdad? Estos eran unos delincuentes, hablando como en la lengua hispana, ¿verdad? Se acostaban con las mujeres cuando venían al templo, hacían negocio, aquello estaba bien feo, ¿verdad? Los hijos de Elí, quienes debían de ser también sacerdotes, pues eran unos bastardos, eran unos delincuentes, unos pecadores, ¿verdad? La Biblia habla de que estaban espiritualmente muy mal. Y juntamente con esto, Saúl también, quien es el rey llamado primero, estaba muy mal también. Era un hombre desobediente. La Biblia una y otra vez lo llama como hombre desobediente por sus actos. Imagínese usted a qué actitud de desobediencia y de hipocresía estaba Saúl, que Saúl proclama una ley. La ley de que no podía haber adivinanzas o adivinadores o personas cartománticas o personas que consultan espíritus oscuros, la santería, todas esas cosas estaban prohibidas. Saúl las prohíbe, las elimina, dice el que haga algo como esto va a ser juzgado. Pero a qué manera de hipocresía y de desobediencia llegaba este hombre, que él pone esa ley y luego termina él mismo yendo donde una pitonisa, que es una adivinadora, que consulta espíritus muertos y espíritus oscuros, diabólicos, y él mismo termina yendo allá. Y la misma pitonisa, la adivinadora, le dice: oye, tú no sabes que
hay una ley que Saúl pasó y él mismo es Saúl y le está diciendo tranquila, ¿verdad? Miren ustedes a qué punto de depravación en el sacerdocio donde estaba lo espiritual, los líderes espirituales, aquello era una locura, la familia toda era una depravada. De Lino se dice mucho, solamente que bueno, que a una mujer devota orando a Dios por un hijo, la confundió con una borracha, ¿verdad? Pero ya se sabe mucho de él también cuando nos dicen que sus hijos eran lo peor. Así que como padre no funcionó. Así que en lo espiritual ahí había un problema grande, pero también como rey Saúl era un desastre, ¿verdad? Desobediente, haz lo que digo pero no lo que hago, ¿verdad? Vivía así Saúl. Hay que matar y hay que juzgar a todo el que consulte adivinadores y pitonizas y demás, pero va él mismo entonces después en un desespero por su vida espiritual que era de chatarra, tiene que ir a donde una pitoniza porque no sabía qué hacer ni escuchaba la voz de Dios porque estaba tan apartado y tan alejado de Dios que no había manera de que pudiera escuchar la voz de Dios. En este tiempo Samuel se levanta, llamado por Dios como juez, profeta y también sacerdote del pueblo de Israel. En cierta ocasión sucede que en el capítulo 2, a partir de a partir del versículo 12, por ahí vamos a comenzar. Sucede que el pueblo de Israel se presenta a la batalla. Y los enemigos a los que se están enfrentando son muy conocidos, los hemos oído mencionar. Los filisteos, estos eran sus enemigos más aférreos, los que siempre estaban allí dando la hora y haciendo guerra y tratando de oprimir a Israel, los filisteos. En cierto momento se da el caso, nos narra el primer libro de Samuel, capítulo 2, a partir del versículo 12, que los filisteos enfrentan una batalla con los de Israel. Y vamos a ver nosotros, leyendo la palabra de Dios, cuál es la enseñanza que Dios nos quiere dar a través de estos capítulos, empezando allí en el versículo 2 y luego vamos a ir al capítulo 7 con dos palabras que vamos a ver el significado de estas palabras y el porqué de estas palabras, y de allí nosotros vamos a absorber, vamos a tomar una enseñanza para nuestras vidas en esta tarde. Vamos a leer la palabra de Dios comenzando en el capítulo 12. Dice: los hijos de Eli eran hombres impíos, ya les conté, ¿verdad? Y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venían el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metían en el perol, o sea, en la olla, y sacaban lo mejor de la olla, ¿verdad? Más adelante vamos a leer. Asimismo, en el versículo 15, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que se sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida. Fíjense a qué punto. Oye, no me cocines el muslito, antes que me lo cocines me lo da, que yo me lo llevo. No, que mira que te lo voy a cocinar, que dice la ley me manda. No, yo me llevo el muslito, lo mejor, y después yo lo cocino. Eran unos delincuentes, ¿verdad? A largos rasgos. Vamos a seguir más adelante. En el 18 dice: pero el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido. Y aquí nos va contando acerca de la vida de este muchacho Samuel. En el 20 dice: y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Por ahí ya voy introduciendo la familia, ¿verdad? Vamos a brincar al 27. Dice, en el 27, capítulo 2: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mí altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios
y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Miren ustedes lo que está sucediendo. Les estoy dando este panorama y les estoy leyendo estos versículos así salteados para que ustedes entiendan la depravación espiritual que hay en Israel, para que entiendan luego por qué sucede lo que sucede. Dicho esto, vamos al capítulo 4. Y en el capítulo 4, entonces ya hemos visto que los hijos de Eli son unos depravados, que Eli se lo permite, pero que hay un nuevo retoño, un nuevo hombre que Dios ha llamado, que se llama Samuel, el cual ya está vistiendo éfod, o sea, ya lo tienen como sacerdote, y que Dios llama también, ¿verdad? Y por eso su nombre es Samuel, el que oye a Dios. Ese es el significado de Samuel, el que oye a Dios. Entonces, cuando vemos todo este panorama y habiendo hablado de Saúl, entendemos que el pueblo de Dios, cuidado, porque es el pueblo de Dios, como quiera que sea, es el pueblo de Dios, está mal en lo espiritual, en lo político, están mal para con Dios, ¿verdad? Y vamos a ver entonces qué sucede. En el capítulo 4 dice, en el capítulo 4, versículo 1, y Samuel entonces habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a ¿cuántos? A 4,000 hombres. Pueblo de Dios. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿No les suena esto parecido a muchas personas que conocemos, que te dicen que creen en Dios y nosotros no lo dudamos? Déjenme decirle algo. Hay mucho pueblo de Dios. El que ha creído en Cristo, la Biblia dice que Dios mismo le ha dado potestad. Dios mismo ha decretado, Dios mismo ha dicho, ha autorizado como constitución, como orden, que el que ha creído en Cristo como su Salvador, Dios le da la facilidad, la entrada, el derecho de ser considerado también hijo de Dios. Esta gente era hijos de Dios, pueblo de Dios. Pero vemos que cuando se enfrentan a los filisteos, pierden 4,000 hombres en el primer combate. Acabado de empezar el combate, le matan 4,000 hombres. Y los ancianos se preguntan lo que nos preguntamos muchos a veces: ¿por qué, si somos pueblo de Dios, por qué, si somos hijos de Dios, nos ha acontecido tal cosa a nosotros? Como que dejamos entrever que Dios se ha olvidado de nosotros, Dios se ha alejado de nosotros, su presencia no está con nosotros, ¿verdad? Lo mismo que los ancianos se preguntan, muchas veces vemos que el pueblo de Dios como Israel a veces se pregunta cuando se enfrenta a una enfermedad, cuando se enfrenta a una crisis económica, o una crisis matrimonial, se preguntan: ¿por qué? Si la Biblia dice que yo soy hijo de Dios porque he creído en Cristo, ¿por qué me pasa esto a mí? Vamos a ver por qué le pasó esto al pueblo de Israel y por qué nos pasa a veces a nosotros, que perdemos nuestras batallas siendo aún, fíjense, hijos de Dios. Hijos de Dios, pueblo de Dios. ¿Tendrá esto que ver con Dios? O más bien tendrá esto que ver con nosotros. Es con nosotros, porque con Dios las cosas no cambian. Dios permanece fiel, Dios permanece en la misma línea, Dios no varía, no hay sombra de variación en Dios. Dios es fiel siempre, sus misericordias son nuevas cada mañana, su fidelidad es por siempre. ¿Con quién tiene que ver cuando nosotros, como el pueblo de Israel, nos preguntamos por qué perdemos nuestras batallas como hijos de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Con quién tiene que ver? ¿Con Dios o con nosotros? Dios siempre está en la misma línea. Somos nosotros los que fluctuamos hacia abajo y hacia arriba, como la ola del mar, dice Santiago, que somos en ocasiones, que vamos y que venimos. Somos a veces como
de doble ánimo. No tenemos una temperatura ni frío ni caliente, tibios. Somos nosotros los que tenemos que ver. Vamos a ver qué sucede más adelante. Los ancianos se preguntan, ¿verdad? En el versículo 3 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Entonces rápidamente, ¿qué pensaron? Lo que muchos piensan hoy aún cuando se ven en crisis y saben que son hijos de Dios. Miren lo que ellos dicen. Dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Miren lo que ellos hacen. ¿Saben ustedes que el arca era una caja, ¿verdad? Una caja que tenía 2 querubines y adentro estaba la vara de Aarón que reverdeció, el maná y las tablas de los mandamientos. Y Dios había dicho que donde estuviera el arca estaba su presencia. ¿Ciertamente estaba Dios dentro del arca? No, la presencia de Dios no la controla nada ni nadie. La presencia de Dios puede estar en cualquier lugar. La presencia de Dios no tenía que ver exactamente con el arca, sino con la relación del pueblo, con la obediencia, con la santidad, con la entrega, con el servicio, con el dar a Dios lo mejor y obedecer lo que Él manda que se ha de hacer, su voluntad. Y entonces esta gente actuó como aún actúan muchos cristianos hoy. Perdieron la batalla, cayeron abajo, pero son hijos de Dios y se acuerdan que hay un lugar donde la presencia de Dios, ¿verdad? Y entonces a esa hora buscan donde está la presencia de Dios, en el pastor, en el líder, en el hermano. Ay, ora por mí porque perdí la batalla. Ay, ¿cuándo tienen servicio? Ya cuando tú ves una persona que está para abajo y viene corriendo y te dice: ¿cuándo hay servicio? ¿Cuándo ustedes se reúnen? ¿En qué iglesia? Es porque está desesperado y lo que anda buscando es, porque perdió una batalla, la presencia de Dios. Y la quieren entonces así, instantánea. La quieren así, en el momento. Llevan años lejos de la presencia de Dios. Y uno diciéndole: busca del Señor, y uno llamándole, y uno diciéndole: mira, la iglesia no es un invento, como decía el pastor hoy, ¿verdad? ¿Cómo me vas a decir que amas a Cristo y que no amas la iglesia? Es como amar una cabeza sin cuerpo, ¿verdad? Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. ¿Cómo vas a decir: yo amo a Cristo pero no amo la iglesia? Entonces amas la cabeza sin el cuerpo. La cabeza que fue la que dijo que ese era el cuerpo y que Él era el fundamento y la cabeza, Jesucristo. Esto no es un invento, esto no es una institución. Nosotros no somos un partido, nosotros somos una creación de Dios. La iglesia, el grupo, la asamblea, la reunión, ¿verdad? Como decía el pastor en la mañana. Entonces usted ve a estas personas que, como el pueblo de Israel, saben que son hijos de Dios y no lo dudamos. Déjenme decirle algo. Yo creo firmemente que el que cree en Cristo es hijo de Dios. Y puede ser que pierda la presencia de Dios por sus altitudes, por su manera de actuar en cierto momento, pero no pierde el estatus de hijo. Yo lo creo así. Y no quiero entrar en debate con ninguna otra persona, pero si Dios ha dicho que el que cree en Jesús es su hijo, eso no lo puede revertir nadie. Para atrás no lo puede echar nadie. Y hay múltiples de pasajes que yo les pudiera citar en esta hora. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, eso es necesario nacer de nuevo. El hombre nace por agua y del Espíritu, y cuando naces del Espíritu eres hijo, eres salvo, eres una nueva criatura. Como nace un bebé y nunca puede regresar para atrás, el que nace de nuevo nunca vuelve a desnacer, ni pierde ese nacimiento. Salvos. Ahora, nuestra relación con Dios puede hacernos fluctuar. El pueblo de Israel es pueblo de Dios. Sin embargo, en esta ocasión, en el capítulo 4, ¿qué sucede? Ya vimos, en lo espiritual son unos desastres. El líder que Dios llama es un desastre. Son pecadores. Esta gente roban hasta en el mismo templo. Meten la mano dentro de la ofrenda, ¿verdad? La sacan. Y esto es un desastre. Y entonces son pueblo de Dios. No le quita ese estatus nadie. Lo vamos a ver más adelante, que no se lo quita a nadie el estatus de pueblo, de hijo de Dios. Pero porque tal como están, vamos a ver que los ancianos dicen: ¿qué pasó? Vamos a buscar la presencia de Dios, y mandan a buscar el arca. Y así andamos muchos, ¿verdad? Que cuando vamos para abajo, cuando nos alejamos de Dios,
nos acordamos que dejamos la presencia de Dios atrás. Y cuando entonces nos coge la crisis, o cuando perdemos la batalla de la enfermedad, o del test que nos dice que es positivo, o del trabajo que se pierde, o de la cartera que baja económicamente, entonces nos acordamos de la presencia. Mandemos a buscar la presencia. A esa hora queremos orar, ya a esa hora queremos leer la Biblia, ya a esa hora llamamos al hermanito y a la hermanita, ya a esa hora buscamos el servicio, ya a esa hora, es como dice en mi país, cuando se acuerdan de Dios, ¿cuando qué? Cuando truena, cuando, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que no es así tan simple, que sí, que Dios te ama y tú eres su hijo, como decía yo soy su hijo, ¿verdad? Decía el himno que te cantaban hace, porque yo sé que yo soy su hijo, ¿verdad? Somos su hijo, pero como el padre que ama a su hijo, así Dios también como nos ama, nos disciplina cuando nos portamos mal, y es por amor, porque nos quiere por donde debe ser, ¿verdad? Esta gente son sus hijos. Pierden la batalla y dicen, aquí lo que pasa es que hay que ir a buscar la presencia de Dios. Pero no es tan simple. No es tan simple como que me acuerdo de Dios porque lo necesito, porque sonó el problema y ahora yo necesito a Dios y me acuerdo de Dios y lo traigo. Miren lo que sucede. Los ancianos dicen, ¿qué es esto que nos ha sucedido? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí y Ofni, miren, los dos hijos de Elí, Ofni y Fisnes. Miren ustedes, ¿quién viene a traer la presencia de Dios? Estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló, porque sabemos que la presencia de Dios tiene poder. Este es el Dios que le sacó de Egipto, ¿verdad? Que les dio maná, que les dio codornices, dice. Entonces cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová, lo que significaba la presencia de Dios, había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decía, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes, ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. Déjense de ser tan mariquitas, ¿verdad? Que más o menos así fue como lo dijeron, porque estaban, dice, esforzaos y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue ¿qué? Vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada. Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fisnes. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando. ¿Qué manera de vigilar, verdad? Sentado, bueno, estaba viejito, dice. Pero el que vigila, vigila de pie y preocupado, ¿verdad? No, estaba sentado en la silla y dice que estaba preocupado, pero sentado en una silla. Y entonces dice, junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa de el arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es esto? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha grande mortandad en el pueblo, y también tus hijos, tus dos hijos, Ofni y Fisnes, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, o sea, nunca se han caído ustedes de una mecedora, más o menos así parecido, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. O sea, no solamente estaba viejo, sino que estaba bien gordito. Parece que los pastores siempre engordan un poquito, ¿verdad? Elí, en este caso dice que estaba gordo también.
Y había, yo voy a ver si engordo, pero no me voy a sentar en una mecedora por si acaso. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fisnes, y aquí viene la primera palabra, que estaba encinta cercana del alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó el niño Icabod. Ojo, esta es la primera palabra que nos va a resumir las cosas de esta primera parte en esta mañana, y luego vamos a encontrar una segunda palabra muy importante. Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Qué dice esta mujer? Resumiendo lo que está pasando, dice: la presencia de Dios se ha perdido, se ha traspasado por la maldad, por el pecado, por la cochambra que tenemos nosotros aquí en Israel. Se ha perdido la gloria de Dios. La razón por la que hemos perdido la batalla, la razón por la que están sucediendo estos males, la razón por la cual los filisteos nos vencen, la razón por la cual los enemigos tienen victoria sobre nosotros, los hijos de Dios, es porque ha sido traspasada la gloria de Dios. Hemos perdido la presencia de Dios. Hermanos, está sucediendo que cristianos están en picada hacia abajo, van hacia abajo y dicen: ¿por qué me sucede esto si yo soy un hijo de Dios? Y no lo dudamos, la respuesta es Icabod. Tú y tu familia y tus actos y tus decisiones, aunque eres hijo de Dios, te han alejado de su presencia. La gloria de Dios no está en tu vida. La gloria de Dios no está en tu familia. Aunque dices que crees en Dios, y lo creemos, aunque dices que Jesucristo es tu Salvador y te consideras un hijo de Dios, estás en picada. Las cosas te están saliendo mal. No hay estabilidad en tu vida por tu culpa. Dios permanece en la misma línea de fidelidad. Dios permanece en la misma línea de amor. Dios permanece en la misma línea de misericordia. Pero tú te has alejado de su gloria y de su presencia con tus altos, con creer que creer es estar allá afuera y no en su presencia en la familia, y no en la búsqueda de su palabra, y no en las rodillas dobladas que oran, y no en la alabanza de su pueblo, por creer que estás bien. Tú estás lejos de la presencia de Dios y tu vida es un cachumbambé cada vez más para abajo, más inestable, más crisis, más depresiones, más problemas, más puertas se cierran, más peleas pierdes, menos victoria ves, el gozo se apaga, y es porque has traspasado la gloria de Dios. Icabod ha nacido en tu hogar, cristiano. La presencia de Dios se ha alejado. Vemos personas que son cristianos y lo consideramos así, nuestros hermanos en Cristo, pero están hacia abajo, la línea de Dios, del amor y de la misericordia aquí, y ellos comienzan a alejarse de esa línea y a veces no entienden y se justifican y son víctimas cuando son los primeros culpables por su forma de vivir, pero se justifican, y a veces uno hasta por amor tiene que decirle: sí, hermano, yo te entiendo, pero por dentro les digo sinceramente como pastor, les digo, te entiendo, por no crear una discusión, un fight, como decimos, ¿verdad? Pero la verdad es que sabemos que están mal, que andan fríos, que cuando dicen no voy a la iglesia porque hay una pila de hipócritas, como decía el pastor, ¿verdad? No se consideran que para ellos hay otro huequito, porque todos son unos hipócritas también a veces, ¿verdad? Welcome, siempre hay un huequito para uno más, ¿verdad? No, la iglesia no me gusta, no me gusta el pastor, no esto, no aquello. Y empiezan a justificarse y empiezan a crear justificaciones, y a veces tienes que consentirles, pero te das cuenta que sus vidas van en crisis. Sus vidas están en pandemia, sus vidas están en virus, sus vidas están para abajo en tormenta, sus vidas no ven victoria. Hace 10 años no ven victoria porque se han alejado de la presencia de Dios. Es lo que pasa con el pueblo de Israel. Icabod, dice esta señora cuando muere, imagínese usted, dice: mi hijo le pondré Icabod, porque el pueblo ha traspasado la gloria de Dios, o sea, han perdido la presencia de Dios por sus altos.
tanto el rey como mi suegro que es sacerdote, como mi esposo que es la descendencia del sacerdocio, todos hemos traspasado la gloria de Dios. Nos acordamos de Dios allá en la batalla, pero en nuestra vida cotidiana nos hemos alejado de Dios. Icabod. Hay muchos Icabod pasando a nuestro alrededor con personas que han entregado su vida un día a Cristo, pero se han alejado con sus acciones de la presencia de Dios. Con estos últimos tiempos del coronavirus se han justificado con el coronavirus y no se dan cuenta que están más enfermos que si tuvieran realmente el coronavirus, porque espiritualmente están en Icabod, alejados de la gloria y de la presencia de Dios. Pero yo y usted podemos dar palmas por el Dios de amor que tenemos, por el Dios de misericordia que tenemos, por el Dios de segunda y terceras oportunidades que tenemos, que es el mismo Dios de Israel, el Dios que se apartó, pero que vamos a ver que cuando nosotros nos decidimos como hijos de Dios a actuar, no importa el tiempo que pase, Él nos va a recibir. Y las cosas van a cambiar si hacemos las cosas conforme a su voluntad y como a Él le agradó. No importa cuán Icabod, cuánto hayas traspasado la gloria de Dios, no importa cuán Icabod, cuán lejos estés de la presencia de Dios, puedes regresar a casa. Basta que comiences a dar los pasos correctos y Dios te va a bendecir y tu palabra va a cambiar y ya no va a ser más Icabod, sino que va a comenzar a ser la palabra del capítulo 7 del libro de Samuel, versículo 12, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero cómo Israel cambió esta condición de derrota, de para abajo, de la gloria de Dios atravesada. ¿Cómo? Haciendo las cosas como se hacen. No con religión, sino con una relación. Miren, con religión no se resuelve nada. Ustedes saben qué pasó con Israel. Miren, comenzó el arca a dar conflicto en los pueblos filisteos y comenzó a salir de tumores a esta gente y plagas y no sé qué y no sé qué más y los dioses caían de rodillas delante del arca del pacto, caían de rodillas los dioses de los filisteos y aquello, una crisis tremenda, y los filisteos dijeron: ¿para qué queremos esto? Salgámonos de esto, que esto es una locura lo que está pasando. Y ahí nos relata la Biblia en los capítulos 5, 6 lo que sucede con los filisteos. Los filisteos montan el arca en una yunta de bueyes y en una carreta y la mandan para allá, y el arca sale, ¿verdad? Y va a dar a casa de un hombre, pero los israelitas nunca la fueron a buscar. Ustedes saben qué hacían los israelitas, por eso permanecían en Icabod, y por eso muchos permanecen en Icabod, porque como los israelitas, muchos están viviendo religión y no relación, y te dicen: yo no tengo que ir a la iglesia porque yo en la televisión veo un buen servicio, o en la radio, o en el app que tengo, o no sé qué más. Yo no tengo que ir a la iglesia para poder tener una relación con Dios. Yo no tengo no, eso es para fanáticos. Mentiras del diablo que te quiere en Icabod, sin la presencia de Dios. No quiere que llegues a Mizpa y puedas levantar un altar y decir: Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Mentiras del diablo. Esta gente mandaron el arca en una yunta de bueyes, pero los israelitas, ustedes saben qué hacían. Por 20 años iban a Silo, donde estaba el arca anteriormente, donde vivía Elí con su familia, y se presentaban al santuario. ¿Saben lo que era el santuario? El atrio, que son los portales, ¿verdad? Había un lugar santo después de una cortina que viene siendo como donde ustedes están sentados, y había otra cortina que separaba el lugar santo de entonces el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo era donde estaba el arca y donde entraba el sacerdote una vez al año. Pero el arca no estaba ahí, se la habían quitado. La presencia de Dios no estaba por culpa de ellos, de la manera en que vivían, en pecado, en mentira, en a saber cuántas cosas, en tanta depravación como muchos hoy. Allí no estaba la presencia de Dios. Pero ellos vivían la religión y venían, aunque sabían que allí no estaba la presencia de Dios, por religión, venían donde estaba el santuario. Por 20 años venían a donde estaba el santuario, donde no estaba la presencia de Dios.
Eso se llama religión. Jesús le llamó a los fariseos: ustedes son unos sepulcros blanqueados. Esos que te dicen: yo soy cristiano, pero como Samuel, ponen leyes y dicen, pero hacen todo lo contrario. Y entonces viven en Icabod, y es fácil darse cuenta. Vas para abajo, ¿cómo me vas a decir que eres cristiano? Y es para abajo, y es en depresión, y no te veo en gozo, no te veo en gozo. No es que no tengamos tormenta, en el mundo tendremos aflicción, dijo el Señor, pero nosotros confiamos en Él que ha vencido el mundo y vivimos en medio de la tormenta en paz. Y en medio de las escaseces, como decía Pablo, pobre pero como enriquecido, como que tengo mucho, vivo yo, porque tengo al Señor, porque dice Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ¿verdad? Y esta gente venía y venía. Religión no es una relación lo que te va a cambiar el Icabod en un Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado, que no es hasta aquí, es hasta aquí en presente continuado. Significa que me ayudó hasta aquí, y si me muevo, me ayudó hasta aquí, y si me muevo, me ayudó hasta aquí. Es un presente continuado para los hijos de Dios. Cuando nosotros permanecemos en la presencia de Dios, el Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. No es que atrás quedaron las hojas verdes, no, que también voy a ver cómo van a retoñar nuevas ramas, ¿verdad? Atrás quedaron las hojas secas, no, voy a ver también retoñar nuevas ramas con hojas verdes. Es hasta allá y hasta allá y hasta la eternidad podemos contar con el Ebenezer. Hasta aquí Dios me ha ayudado, y por la eternidad hasta aquí Dios me ha ayudado. Pero hay que cambiar a la manera de Dios. No es como los ancianos: ay, perdimos la batalla, hermanito, ore por mí, que dicen que tengo una amigdalitis. Hermanito, perdí el trabajo, ore por mí. Ora tú tienes el mismo Espíritu de Dios en ti. Busca tú también al Señor. ¿Por qué me das una encomienda a mí que el Señor al final de la jornada no va a atender? Porque tú estás alejado de su presencia, porque tú estás en un Icabod. Tú estás lejos de la gloria de Dios por la manera en que estás viviendo, ¿verdad? Los ancianos: busquemos el arca. Así todos perdieron la batalla, porque no es cuestión de como tú piensas que se debe hacer las cosas. Cuando te alejas de Dios, se regresa a Dios por un camino, el camino que eligió Israel por consejo de Samuel. ¿Sabes cuál es? El camino del arrepentimiento, de pedir perdón a Dios. Capítulo 7, y allí vamos a terminar. Dice: vinieron entonces los de Kiriat Yarim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Recuerde que salieron con unos bueyes o con unas vacas, las encontraron y entonces la tomaron situada y la llevaron a casa de este señor llamado Abinadab, situada en el collado, y sacrificaron y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años el arca ya en tierra de Israel, pero ellos no fueron a buscarla, la presencia de Dios. Se conformaban con la religión de ir a Silo, donde no estaba el arca, donde no estaba la presencia de Dios. Con eso se conformaban, por eso seguían viviendo en un Icabod. Pero entonces habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volviéis a Jehová, quitar los dioses ajenos. Mira cómo cambia la condición a los hijos de Dios que están en Icabod. Mira cómo cambia la condición. Quitar los dioses ajenos, trabajo, amistades, vicios, todas esas cosas que te alejaron de la presencia de Dios y te llevaron a un Icabod. Haciendo hijo de Dios como Israel, mira lo que tienes que hacer para que las cosas cambien y ya no estés más hacia abajo, sino vayas hacia arriba, ya no más como cola, porque tú no eres cola, tú eres cabeza. Tú eres hijo de Dios. Mira lo que tienes que hacer como Israel. Dícele Samuel: tienen que volverse a Jehová, quitar los dioses ajenos, a Astarot de entre vosotros, y preparar vuestro corazón a Jehová con la palabra de Dios, con la oración, con la alabanza, con la comunión con los hermanos, ¿verdad? Diríamos en nuestro tiempo presente. Y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Dejaron a un lado el trabajo y los compromisos y comenzaron a ir a la iglesia, a alabar a Dios, a orar, a la comunión de los santos, diríamos nosotros, ¿verdad? Si fuera en nuestro tiempo. Y mira lo que sucede, dice:
Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Reconocerlo. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo en Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que habían tomado, las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Están en Icabod por su pecado, por su lejanía de Dios. Han perdido la presencia de Dios, la gloria de Dios no se manifiesta en su vida, las peleas se pierden, todo es desastre, ¿verdad? Pero ¿qué dice Samuel? ¿Qué nos dice Dios a ti y a mí hoy a través de Samuel, que está allí plasmado en su palabra? La Biblia dice: basta con que se viren, con que ustedes dejen eso que para ustedes son dioses y comiencen a buscarme a mí, el Dios que los salvó, el Dios que los amó tanto, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Basta con que se arrepientan. Y dice que entonces Samuel sacrificó un cordero. Ya no hace falta sacrificar más cordero, lo que hace falta es pedirle perdón al Cordero, el Hijo de Dios Jesucristo, que quita el pecado del mundo, y decirle: Señor Jesús, me arrepiento de mi manera de vivir, de no vivir conforme a tu voluntad, aún conociendo tu palabra, de no vivir cerca del cuerpo que es la iglesia, y atado, como dice allí, en mi frente tu palabra, en mi corazón tu palabra, de no hablar contigo, de no comunicarme contigo. Me arrepiento de haberme creído que estaba bien, justificándome con todo el mundo. Me arrepiento. Y entonces el Señor nos dará la victoria, y podremos levantar un altar que diga, como Israel: Ebenezer. Ya no más Icabod, ya no más la presencia de Dios se ha ido, ya no más la gloria de Dios ha sido traspasada y no la veo. No, me arrepiento y vuelvo al Señor, y puedo entonces decir: Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado, que es más que un hasta aquí, hasta allá y hasta allá, y por siempre, mientras yo sea capaz de vivir conforme a su voluntad y en su presencia en todo tiempo, no solamente en casos de emergencia. Podemos cambiar la condición, podemos vivir en victoria. Somos hijos de Dios. Es verdad que Dios quiere victoria para nosotros. Él quiere gozo, Él quiere que podamos andar con nuestra cabeza levantada. Él quiere que nosotros andemos, hermanos, proclamando una palabra de poder, para que sea sanado el enfermo. Él quiere que estemos en prosperidad. Dios nos quiere como reyes, pero tenemos que hacer nuestra parte, la parte de estar en su presencia, de estar en su voluntad, de estarle sirviendo a Él, de estarle buscando a Él, de estar respetando lo que Él creó, la iglesia. Muchos nos cansamos, yo sé que nos cansamos de decirle: ¿por qué no vuelves a la iglesia? ¿Por qué no vuelves a las cosas del Señor? ¿Por qué no te estás congregando? Y a veces no queremos ni siquiera que vengan a nuestras iglesias. Lo que queremos es verle, que den el paso de congregarse, de buscar a Dios en el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza que dirige y que ama. Como ama el hombre a la esposa, dice la Biblia, ama a Cristo, a la iglesia, que es capaz aún de dar su vida
por ella. Entonces, vamos a arrepentirnos y vamos a comenzar a dar el paso del arrepentimiento buscando la presencia de Dios, y ya no va a haber más maldición, ya no va a haber más Icabod en nuestras vidas, sino que comenzaremos a ver Ebenecer como el lema de nuestras vidas. Hasta aquí Dios me ha ayudado, hasta allá y hasta allá, en un presente continuado. Somos hijos de Dios, y esos que están en Icabod, muchos son hijos de Dios. Yo no lo dudo si un día aceptaron a Cristo como su Salvador, pero ¿sabes por qué están en crisis? ¿Por qué están picadas abajo? ¿Por qué sus vidas son inestables? Personas que te dicen, voy a comenzar un trabajo, pero el trabajo los aparta de las cosas del Señor. Personas que te dicen, voy a comenzar una relación, pero la relación lo aparta de las cosas del Señor. Personas que se justifican con una enfermedad como el coronavirus y abren las iglesias, y mientras muchos están en Cuba, por ejemplo, deseosos de que abran las iglesias, aquí se han abierto las iglesias, aquí ya no hay tanto problema y la gente no se congrega, todavía siguen con la mentira del diablo de que el coronavirus, pastor es Jehová, mi pastor es Jehová, yo no temeré. Si me toca, me toca. Él es mi pastor en la salud y en la enfermedad. Él es mi pastor. No voy a tentarle, pero tampoco voy a temerle a una enfermedad cuando yo soy hijo del gran Dios. Yo soy el que soy, dice la Biblia. En todo Él es, por encima Él es el que es en todo tiempo. Su poder es inigualable. Vamos a cambiar, amigos acá que están en la media, tú y yo. Puede ser que estemos viviendo en Icabod sin darnos cuenta. Estamos viviendo un poco inestables en nuestras vidas, y tiene que ver con nuestra manera de actuar, en buscar la presencia de Dios, en santificar nuestras vidas, en apartar nuestro tiempo para el Señor, en servirle a Él, proclamando su mensaje, hablando de las cosas buenas que ha hecho en nuestras vidas y de las cosas buenas que puede hacer en la vida de los demás. Vamos a cambiar nuestro Icabod en un Ebenecer. Arrepintámonos. Tan sencillo como Dios, como que Dios es el Padre amoroso que espera al hijo pródigo que regrese a casa arrepentido y le pida perdón, y le viste y le pone el mejor de los anillos en señal de bendición, de amor. Nuevamente, hijo, has llegado a casa. Padre, me arrepiento, he pecado contra ti, dijo el hijo pródigo, ¿verdad? He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Vamos a arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname por las cosas que he hecho mal, que han traído a mi vida Icabod, maldición, que tu presencia no esté, que las derrotas sean una tras otra. Perdóname, Señor. Aparto, comienzo a vivir de una manera diferente, solo tú y para ti y por ti. Y ustedes van a ver la gloria de Dios resplandecer en sus vidas. Nosotros veremos entonces la gloria de Dios resplandecer en nuestras vidas, y podremos decir como Samuel, Ebenecer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Tienen algún himno para terminar? ¿Sí? Bueno, pues vamos a pedirle a los hermanos que pasen al frente. Yo voy a orar y vamos a terminar con esas alabanzas preciosas que Dios trae a través de mis hermanos. Gloria a Dios. Padre, venimos delante de ti arrepentidos por las muchas veces que te hemos fallado, Señor. Por las muchas veces que hemos levantado el teléfono de la oración en el momento de la tormenta y no lo hemos hecho, Señor, como algo consecuente, como algo permanente, como una costumbre, como una manera de vida, el buscarte a ti, Señor, el vivir para ti, Señor. Dándote gracias a ti, Señor, en las buenas, en las malas, en las regulares, siempre contigo a nuestro lado, Señor. Sino que nos hemos como Israel acordado, después de la derrota, de que tenemos un Padre amoroso y poderoso. Perdónanos por esas veces que nos hemos alejado de tu presencia y que hemos con nuestras acciones atravesado tu gloria. La hemos dejado caer por el piso. Perdónanos, nos arrepentimos, Señor, y te pedimos, ayúdanos a hacerlo mejor, conforme a tu voluntad, de manera tal que las cosas comiencen a cambiar y que nuestras vidas vayan en ascendencia, Señor, y que podamos ver la gloria, tu gloria, Señor, en todas las cosas que hacemos, y por eso podamos proclamar una y otra vez, como Samuel e Israel en el momento en que se arrepintieron, Ebenecer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Ayúdanos, Señor,
y perdónanos. En el nombre de Jesús, haz caer tu Espíritu Santo sobre nosotros. Permite que la fidelidad nuestra sea, Señor, buscando, Señor, ser más como tú, fiel con nosotros siempre. Que así mismo nosotros seamos fieles para ti siempre, Señor, obedientes a ti siempre. Que tu Espíritu Santo descienda sobre los que están allí en la media escuchando este mensaje y que avive el fuego de sus corazones y se den cuenta que no tienen por qué como hijos estar en Icabod, si pueden estar en Ebenezer. Basta que se arrepientan y comiencen a buscar tu presencia y tu gloria en este instante. En este mismo instante te puedes arrepentir y pedirle perdón al Señor y decirle: ayúdame porque mis fuerzas se han agotado, pero quiero regresar a casa. Quiero regresar a donde está ese altar, ese Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado y así va a seguir siendo mientras permanezcamos en su voluntad, mientras que no atravesemos su gloria, mientras que no nos alejemos de su presencia. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén y amén. Gloria a Dios. Seguiré adorando mi Padre. Aleluya.
te adoraré, yo te adoraré, te adoraré, yo te adoraré. Tú siempre has sido fiel, por eso hoy yo te adoraré, te adoraré, yo te adoraré, te adoraré, yo te adoraré. Siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Has sido fiel, la tormenta en mi prueba, has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Aleluya, recibe la gloria.